Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5, esta mañana del 17 de noviembre del 2022. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa e invitarlos para que participen con nosotros, haciéndonos llegar sus comentarios, sus mensajes, sus aportaciones sobre los diferentes temas que abordamos en este programa. En un momento más aparecerán los números en cabina. Buenos días, Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Sí, de favor, háganos llegar sus comentarios. Aquí los teléfonos. 4421-921293 y también al 4421-921200 con la extensión 37120. Y en un momento también pondremos los números para que puedan mandar sus WhatsApp y también si llegan antes de que termine el programa, con mucho gusto los leemos al 4422-498788. Muy bien, Manu, pues el día de hoy queremos abordar pues este tema que acaba de pasar apenas la semana pasada sobre Fin de semana. El fin de semana, la marcha a favor del INE y lo que sucedió. De mantener y de conservar, ¿no? De hecho, hubo por ahí analistas que sí se autoadjudicaron de quiero conservar, y ese conservar es ser un conservador como tal, tal cual, ¿no? Conservar las instituciones tal cual están, sin permitir ningún cambio o crecimiento democrático, más allá de este discurso que se ha manejado de se va a destruir, va a desaparecer como tal, ¿no? Bueno, ponemos en contexto, ¿no? ¿Por qué surge la marcha? Hay que recordar que en estos meses se ha propuesto la reforma electoral por parte de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual pues busca hacer ciertas modificaciones importantes, incluso cambiar el nombre del Instituto Nacional Electoral, el INE, cambiarlo por un nuevo nombre. Se está proponiendo por ahí que también los consejeros y magistrados sean electos de forma popular, ¿no? Lo cual, bueno, lo podríamos analizar más adelante. La reducción de los diputados y senadores, eliminar prácticamente la representación proporcional. También se habla de reducir de forma importante los gastos por parte de los partidos políticos, los cuales pues reciben anualmente una millonada. Haya o no haya elecciones. Haya o no haya elecciones, ¿no? Entonces, a partir de esto, surge la intención, ¿no?, por parte de algunos sectores sociales, sobre todo impulsados por partidos políticos, ¿no?, y algunos políticos de la oposición, grupos empresariales, incluso por parte de la Iglesia Católica, la cual también se suma a la invitación para participar en la marcha del pasado fin de semana, donde pues hay que también comentarlo. Incluso yo creo que los mismos organizadores no esperaban una participación tan nutrida, gente, sí. ¿no? Y bueno, a partir de ahí empiezan a surgir los datos tanto oficiales como no oficiales, como por parte de los organizadores, los cuales también, pues hay una variación completamente absurda entre unos números y otros. Sí, y en esos mismos números es difícil como calcular con exactitud la cantidad de gente que asistió. Sin embargo, como bien comentas, fue una marcha nutrida, fue una marcha exitosa. La gente que participó, más allá de por qué participó, estuvo ahí asistente, estuvo dentro de este contingente que se movió desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución. Muchos de ellos fueron entrevistados y se les preguntaba si estaban a favor de que se bajaran la cantidad de diputados. Decían que sí, que estaban a favor de que se disminuyera los salarios a los consejeros, dijeron que sí. Entonces, parte de ello también creo que vimos algo de infodemia, la gente participando como si hubiera un miedo como tal. Y aquí vale la pena también mencionar que es una de las primeras propuestas donde quien está en el poder hace una propuesta de reforma electoral. Usualmente las reformas electorales vienen de la oposición. Por parte de la sociedad incluso civil. Hay que recordar que pues los que habían impulsado las reformas anteriores pues venían por parte de una oposición principalmente de izquierda,
¿no? Que estaba tratando de abrir los espacios. Hay que recordar que antes de los 70s incluso la izquierda opositora ni siquiera estaba integrada en el juego electoral, no eran clandestinos, no se permitía su participación, pero bueno, a partir de la reforma del 76-77, la intención es pues más bien integrarlos al juego electoral para que participen, ¿no? Para que dejen precisamente la clandestinidad. Y a partir del juego electoral, pues abrir las posibilidades para que entren. Ahora que ya está la izquierda gobernando, pues ellos mismos, el presidente lo dice, que él moralmente se siente con la responsabilidad de hacer una propuesta de reforma electoral democrática, tratando de consolidar precisamente los fundamentos que, como podemos ver, más allá de sea legítimo o no esta propuesta, pues hay un gran miedo por parte de un sector social, ¿no? Que todavía ve una amenaza en Andrés Manuel López Obrador, en la posibilidad de que se mantenga en el poder, que a mí me parece muy, muy remoto, no, y muy poco sustentado sobre lo que estamos viendo y viviendo. O lo que dio como el origen de esta marcha, la desaparición del INE como tal, de este instituto que se ha construido y que sí representa la democracia. Sin embargo, no es la democracia. No es la democracia. Sí, es una institución importante y vital para la continuidad y construcción de nuestra democracia, que ha costado vidas entre ellos y se ha ganado a pulso. Totalmente de acuerdo. Pero también recordemos que nace en el 91 como IFE, en el 2014 se reforma a INE, así es que ha habido sus procesos de construcción. Su metamorfosis, ¿no? Exactamente, una metamorfosis, como la misma democracia va creciendo. La democracia, creo que el hecho de estar en contra de una reforma electoral, siempre y cuando leyendo a detalle cada uno de los artículos o propuestas que están haciendo, deben de ir abonando a la construcción de la democracia. Como bien comentas, cambiar el nombre, además de como tal, es cambiar las funciones del mismo instituto. ¿Cuál es uno de los elementos vitales que se le está adjudicando en esta reforma? Que no solamente sea la democracia participativa. Sino que también... que no se quede más bien en una democracia electoral. Exactamente, que no solamente sea democracia electoral, sino que también pasemos a la democracia participativa. ¿Qué significa eso? Que no solamente tengo derecho de ir a votar cada vez que hay elecciones, sino que me pregunten y yo pueda participar sobre una decisión. ¿Sabes qué? Se está decidiendo cambiar la avenida 5 de febrero por un paseo. O se van a hacer un segundos pisos, se mete a consulta y se vota como tal, como ciudadano. Participo directamente en cada una de las decisiones importantes dentro de mi gobierno. Y bueno, viéndolo desde otra perspectiva, creo que la misma manifestación demuestra que vivimos en un país democrático donde precisamente la oposición tiene toda la libertad de salir a exigir, a expresarse, a manifestarse, ¿no? Y como comentaban, pues hay todavía mucha desinformación. Primero, que es la reforma electoral, ¿no? Sabemos que incluso ahí muchas de las personas que se manifestaron en esta última marcha, incluso las podríamos, creo que, separar como en dos grupos de los que participaron, ¿no? Por un lado, pues las cúspides políticas, la élite del poder, de la oposición, de los conservadores, ¿no? Está los grupos, como decíamos, clericales que invitaron a la participación, estaban los líderes de los partidos políticos de oposición, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, ¿no? Ese también es un elemento importante. Movimiento Ciudadano, la única presencia fue de Luis Donaldo Colosio, pero parecía que por su participación individual, una participación, sin representar el partido, que ahí vale la pena. Y bueno, las personas que también, estos líderes de la oposición conservadora que estuvieron invitando, personajes como Fox, personajes como Felipe Calderón, podríamos hablar de personajes del PRI como Alejandro Moreno, líder del PRI como tal. Alejandro Moreno, también por ahí estuvo pues algunos ex candidatos a la presidencia por parte de Roberto Madrazo, y bueno, personajes que también, si hacemos un análisis un poquito a profundidad, pues la verdad es que no son
para nada personajes que han apoyado la democracia en nuestro país y ahora resulta que son los más puros demócratas de nuestro país. Pero eso es por un lado, ¿no? Lo que no podemos como menospreciar... ¿Sumaría ese grupo? El grupo empresarial, ¿no? Armando de Hoyos, Claudio X González. Esos que adicionan a este grupo particular que comentas. Pero por el otro está también, y no podemos como menospreciar y no analizar y entender que también hay un sector social, ¿no? Que fue... Que sintió la invitación, que se sintió con la responsabilidad de salir a manifestarse. Y el miedo de que se va a atentar contra este instituto que ha logrado en los últimos procesos ya elecciones más transparentes que las que se vienen. Sin embargo, es un instituto que todavía tiene detalles que tienen hoyos para claro. ciertas... dificultades electorales, ¿no? Y lo que hay que también aquí comentar es que hay que ver también la democracia como algo que está constantemente en movimiento y que se está reconstruyendo, ¿no? Entonces, ahorita decir como que el Instituto Nacional Electoral, el INE, que actualmente está vigente, es perfecto. No hay nada que pensarle, no hay nada que tocarle, al contrario, ¿no? Como dice Lorenzo Córdoba, que es pues el cabecilla, el representante principal de este instituto, pues no se debe de tocar. Y al contrario, la cantidad de recursos que recibe el INE debe de mantenerse, incluso incrementarse, ¿no? Porque si hablamos de ajustar, si hablamos de hacer una democracia mucho más económica, eso ya implica riesgos de fraude electoral, eso ya habla de una democracia barata, una democracia chafa, por decirlo de alguna forma, y entonces no podemos tocarlo y no podemos recortar este instituto. Ya lo comentábamos hace unos programas, incluso comparando cuánto cuesta el voto en nuestro país a otras potencias, incluso como Brasil, como Estados Unidos, en Europa. Rusia, como que tienen un porcentaje de población. Estamos al doble del costo de un voto a nivel internacional, lo cual sí habla de que pues nuestro país, la democracia es muy costosa. Sí, y creo que se le han estado adjudicando funciones a este instituto como tal, bajo todas las diferentes formas en las cuales en México históricamente se ha conocido intentar hacer fraude, ¿no? Entonces han intentado bloquear, generando subinstituciones, generando leyes como tal, y eso a la vez ha hecho que la burocracia electoral haya crecido de una forma significativa y costosa. Y que además se aferren a estas dádivas y estos beneficios que pues está la democracia ha ofrecido en ese sentido, ¿no? Entonces aquí la cuestión es que el pensar en corregir el camino, en modificar ciertas cosas de esta institución, no implica retroceder, no implica que debilitemos la democracia, al contrario, ¿no? También ahí será interesante porque además todo esto que ha venido sucediendo, las manifestaciones, la oposición directa a la reforma electoral, se ha dado sin ni siquiera abrir el debate en las cámaras de diputados y senadores, lo cual me parece un poco anticipado, ¿no? O sea, de plano así rechazo cualquier cambio que se esté buscando al interior del INE sin analizar absolutamente nada. O es puro o pareciera que lo cambiamos todo, ¿no? O sea, como pareciera que son los únicos dos vías que se manejan actualmente. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que no está acabado, la democracia sigue construyendo todos los días y la presencia de la gente en esta manifestación, que no solamente fue en la Ciudad de México, también se replicó en mínimo 20 ciudades del país, es una expresión de que hubo gente que sí está consciente de que, o al menos... Más bien, la gente que se compró la idea de que se va a destruir esta institución como tal, ¿no? Y que se va a acabar la democracia cuando se reforme o si se llegara a reformar como tal. Vale la pena mencionar que cada una de las propuestas de ley se pueden leer con matices. No todo, también por el otro lado, no todo sería bueno, pero también creo que los cambios y los argumentos que se dan para crecer este instituto son importantes para la democracia. Aquí lo importante es la participación de la gente y el crecimiento de la oposición en una marcha. Es la primera vez desde el gobierno de López Obrador en el cual por fin logra la oposición expresar un músculo importante en las calles. Desde mi punto de vista, la marcha como tal tuvo éxito.
tuvo éxito a nivel de presencia. Ya su logística, cantidad de los contingentes, cómo se movieron, los fines, ya cuando le preguntas a la gente de forma individual por qué participaba, son los detalles que valdría la pena preguntarnos si eso se va a repetir en una segunda ocasión. Pero creo que tampoco se puede caer en el menosprecio del significado de esa manifestación. Y creo que es un grave error de los gobiernos, entre ellos el gobierno de la Ciudad de México, declarando el secretario de Gobierno Martín Batres que eran 10,000, 12,000 personas participando, cuando totalmente al siguiente día el mismo presidente López Obrador lo contradice, reconoce con sus 60, 70,000, y también el extremo de los organizadores diciendo que había participado más de 500,000 de gente. Una cantidad que no hubiera cabido ahí, ¿no? Sí, exactamente. Es exagerado, tampoco, ni fueron 10,000, ni fueron 600,000. Ponle tú que fueron entre 60 y 100,000 personas. Sí, yo miré por eso que se superó los 100,000. Pero fue una participación importante, ¿no? Entonces aquí también lo que te demuestra es que sí hay un sector social que teme por la democracia de nuestro país, más allá de que tenga argumentos para tener estas expresiones, ¿no? Si realmente la reforma electoral está buscando vulnerar la democracia, que también ahí, pues, de eso se trata, ¿no? O sea, creo que también la propuesta por parte de AMLO es muy ambiciosa, ¿no? Quiere trastocar como todos los cimientos y todos esos vicios que ha sostenido, pues, una institución que, pues, hay que decirlo, es relativamente joven, sí, totalmente de acuerdo, que también ha tenido que venir integrando todas estas nuevas herramientas de participación directa, porque en un inicio el INE surge nada más como una forma de darle validez a los procesos electorales, ¿ok? Eso ya lo hemos ido logrando en los últimos años, pero ahora la intención es ir integrando cada vez mecanismos mucho más participativos, mucho más directos, y sobre todo que la dirigencia de este instituto no esté en manos de algunos grupos de partidos políticos como es actualmente, ¿no? Ese es un punto medular en la propuesta de reforma y lo que se ha discutido casi en la mayoría de los medios de comunicación. Es un trasfondo de la reforma electoral como tal, directamente es evitar las cuotas de cuates. El día de hoy, cada vez que hay cambio de consejeros electorales, los partidos políticos se la pasan diciendo, hay 3 que cambiar, tú escoge uno, yo otro, y la minoría un tercero. Y eso les va generando espacios finalmente dentro del Consejo Electoral. No se tiene una autonomía directamente cada uno de los consejeros, al menos en la última elección, creo que hubo una elección más transparente y más libre como tal, pero previamente a ello, los consejeros obedecen directamente a una ideología, a un partido. Y esto de todos, desde el PRD, que en su momento era la izquierda, como el mismo PAN y el mismo PRI. Bueno, hablábamos fuera de micrófono de los riesgos que implica también como esta propuesta, ¿no? El hecho de que se haga la elección de forma popular para elegir precisamente a los consejeros y magistrados, los riesgos que podría implicar, ¿no? Que tal vez estaría votando más como una cuestión de popularidad más que de conocimientos y tecnicismos que puedan aportar. Sin embargo, también lo que platicábamos afuera de los micrófonos es, bueno, actualmente se tiene este instituto aparentemente bajo personas que cumplen con todos estos requisitos técnicos, pero que también de alguna forma evitan que la democracia siga avanzando y siga floreciendo, ¿no? Entonces ahí creo que también sería una cuestión que se debe de debatir en la Cámara por parte de la oposición y por parte de quienes proponen esta reforma, para ver que realmente las personas que se elijan o que se pudieran elegir de forma popular, pues realmente fueran los más adecuados, ¿no? También a través de sus conocimientos para impulsar pues este instituto. Sí, y mantener las funciones que la institución como tal demanda y requiere. Otro elemento sumado a estas como críticas o puntos negativos que yo le vería a la reforma es el hecho de que se intenta en esta propuesta de reforma que el padrón electoral esté en manos de la Secretaría de Gobernación. O sea, creo que ahí es un grave error y un detalle que... Los argumentos por los cuales se propone esta cuestión es como para evitar la integridad de la lista del padrón electoral, el cual desafortunadamente se ha utilizado para hacer negocios, porque se vendió
el padrón electoral pues a ciertos grupos empresariales, por eso nos pueden llamar por teléfono de distintos espacios invitándonos a comprar ciertas cosas o para, no sé, un crédito, etcétera. Pero también el ponerlos en manos del gobierno, pues también podría ser un retroceso. Sí, Nuevamente, ahí es acuerdo. importante que se debatan este tipo de cuestiones, no ni que se rechacen, ni que se acepten como tal, sino que se vean los pros y contras y ver cuál es la propuesta que mejor puede beneficiar precisamente los procesos democráticos de nuestro país, cuidando la seguridad del padrón electoral, pero tampoco pues buscando este estatismo, ¿no? O sea, porque no es perfecto ninguna institución y toda institución tiene las posibilidades de mejorar, que creo que eso también es algo que se debe de pues tener esa apertura, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, y evitar este discurso de que se va a desaparecer el INE o que se quede como está porque funciona así tal cual, ¿no? Se debe de crecer. Para ir cerrando, creo que vale la pena preguntarnos y colocar sobre la mesa qué significó esta marcha para López Obrador, para Morena como partido que pareciera que ya tenía la elección o ya tiene la elección del 24, de repente vemos a estos precandidatos no oficiales, ya haciendo campaña indirectamente y con encuestas significativas a su favor, ¿no? Sin embargo, esta marcha como tal creo que sí deja elementos para analizar y la misma respuesta del gobierno que da el día de ayer, ¿no? Sí, creo que también esto lo que abre es la posibilidad de que el gobierno se tiene que dar cuenta que más allá de que tenga sus propuestas, tiene que abrir el debate a la oposición y la oposición tiene también el deber de participar en estos debates para precisamente hacer llegar como sus opiniones, hacer llegar pues sus propuestas y a partir de ahí hacer una construcción, porque tampoco podemos caer en este juego de la imposición por parte de las autoridades y el rechazo contundente por parte de la oposición, porque eso lo que único que hace es detener los procesos de cambio, que hay que decirlo, el cambio es positivo siempre y cuando vayan cuidándose los elementos y los rasgos fundamentales, por hablando en este sentido, de la democracia y la democracia que queremos construir. Porque hay que decirlo, durante mucho tiempo la única forma en que participábamos las y los ciudadanos mexicanos era a través de los procesos electorales, donde pues salen todos los partidos a endulzarnos los oídos, a prometernos mil cosas. Sin embargo, Y era una simulación en el proceso electoral, o sea, recordemos todavía épocas del priato, de los 60, 70, todavía finales de la fuerza del PRI, en el cual el dedazo era el día de la elección del presidente, lo demás era puro trámite, ¿sí? Creo que también con Morena, con esta marcha, hay una buena reflexión hacia Morena y hacia el mismo López Obrador. El día de ayer declara directamente que va a tener él una marcha el 27 de noviembre. Solamente tenía pensado hacer su informe como tal, ahora ha convocado a una marcha, ¿no? Pareciera que es una fuerza de músculo, aunque él lo niega como tal, de el espacio que me pertenece son las calles y vean cuánta gente voy a poder convocar. Sí, definitivamente sí está tratando de responder ante la movilización. Pero hay que decirlo también, antes de despedirnos, que el hecho de que todo esto esté sucediendo, tanto la movilización en favor del gobierno como la movilización en contra del gobierno, está siendo pública. Se está haciendo a través de los mecanismos democráticos y de los espacios legales que se permiten en la Constitución. Y esto es completamente positivo, porque la clandestinidad la conocemos y todos los problemas que ha causado tanto de la izquierda radical clandestina como de la ultraderecha clandestina, generando golpes de Estado, generando una cantidad de cosas, no específicamente en nuestro país, pero en América Latina y en otros espacios, que sabemos de las graves consecuencias que da. Entonces, ver todo esto público habla de que la democracia en nuestro país sigue avanzando y sigue teniendo todos estos aspectos que deben de ser esenciales. Sí, totalmente de acuerdo, que ya en las calles se empiecen a proponer y colocar ciertas ideologías. Vale la pena mencionar que estamos en una construcción de esta república y de esta democracia que día a día se sigue transformando. Morena como tal no tiene todo ganado y es una llamada de atención
para el grupo en el gobierno, para el oficialismo, directamente que se está construyendo, o al menos se va a empezar a construir una oposición después de todos 4 años que no se había logrado. Así es, pues bueno, se nos está acabando un programa más de Foro 89.5. Queremos agradecer, como siempre, su presencia. Ojalá que puedan mandar mensajes para saber también el sentir de la población. Entonces, pues invitarlos a que nos escuchen el próximo jueves y también nos pueden ver las repeticiones a través de YouTube como Foro 89.5. Hasta luego, muchas gracias. Hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia